tipo de mala leche existe en el MAS. Lo mismo que hicieron conmigo con el tema del aborto. Entonces ha habido una corriente que hemos tenido errores, que posiblemente no hemos salido a los medios con la contundencia que debíamos haber salido. Obviamente hay muy pocos medios también que te dan la cobertura, porque o no te dejan, o no les dejan a los medios que salgas. Los medios cuidan los medios independientes, ¿no? Te estoy hablando que son muy pocos, entonces cuidan sus propaganditas, sus publicidades. Está muy complicado el tema de los medios. Entonces si tú revisas mi Facebook, hay publicaciones, revisas mi Twitter, he actuado en la Cámara, no he faltado una sola sesión, jamás he estado ahí peleando y haciendo mi trabajo. Entonces obviamente se ha tratado de satanizar a mucha gente. Yo no voy a tirar al agua a nadie, siempre voy a hablar por mí. Creo que en el Senado hemos hecho un trabajo, no lo mejor que debía haberse hecho, tal vez por no tener las condiciones necesarias. Incluso yo tuve varios problemas con abogados que se les ha mandado los códigos, se les ha mandado, apenas hemos recibido. Ahora, en la Cámara de Diputados, es verdad que ha estado desde febrero hasta que se ha aprobado en diciembre, pero aquí hay una cosa que no se ha dicho. Ha entrado un código y ha salido 5 o 6 veces cambiado ese código. En el camino se han cambiado, pero se han hecho muchísimos cambios. Entonces ha salido un Frankenstein. Ha salido un Frankenstein, y cuando nosotros pedíamos, no, estamos haciendo modificaciones, y al final cuando nos ha llegado, no hemos tenido el tiempo necesario de hacer el análisis más profundo. Yo no soy abogado, por ejemplo. Entre nosotros creo que hay un abogado en el Senado, ¿no? ¿Tenemos asesores? Sí, es cierto, sí, tenemos, pero es un tema muy técnico y no se ha tenido el tiempo necesario para poderlo discutir. Nosotros hemos presentado una nota y hemos pedido que se pare el código y que vayamos a la calle a hacer una socialización, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ha sucedido con este código? Te voy a ser muy sincero, todo el código no es malo, hay cosas buenas. Y lo he dicho con mucha claridad. Este código ha costado recursos económicos al Estado de Bolivia, no hay que botarlo a la basura. Habrá que agarrar ese código, llamar a los mejores profesionales, llamar a las mejores universidades, derecho, privadas, estatales, y hacerlos sentar y trabajar sobre ese código, sacar toda la basura que hay, porque hay varias trampas. Sacar toda la basura que hay contra la prensa, contra los políticos. Es un código muy permisivo en muchas cosas, ¿no es cierto? Muy permisivo en el tema del aborto, por ejemplo. El tema del aborto, yo creo que el aborto es necesario en ciertas condiciones, pero ¿cuál es la discusión de cierta gente en el Senado? Decían, no, ¿qué va a hacer una niña de 11 años si la violan? Va a tener que cargar con la violación. Eso lo prevé el Código Penal actual, lo prevé. Entonces se miente demasiado, Jimena, para desinformar, y esto es muy complicado. Un legislador no debería mentir para desinformar. Un día dicen la oposición no sirve para nada, y al otro día dicen la oposición tiene la culpa de que se abrogue este código. Entonces, ¿quién les entiende, no? No, la oposición, también han dicho que la oposición parece cómplice del gobierno. También, todo han dicho, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los más interesados en desacreditar a la oposición, ¿quiénes son? Los masistas. El clamor ciudadano, mujeres, jóvenes que han salido a las calles, comités cívicos, pidieron que no estén los políticos de oposición en estos grupos. ¿Usted sintió como que rechazo a la clase política opositora o no fue eso? Yo creo que ha habido es que hay muchos temas muy interesantes. Tú deberías ver con un lente más intenso a algunos movimientos que se dicen ciudadanos, no a todos, algunos. Yo te hablo más de Cochabamba, esto más en Santa Cruz, aquí un poquito. O sea, si ves un poco, vas a encontrar expolíticos, vas a encontrar gente camuflada, ¿no es cierto?, que hace que se rechace a los políticos. Yo personalmente, en ninguno de los movimientos, ni en el paro de Cochabamba, que me ha emocionado mucho, que decimos, he salido. Porque yo creo que mi lugar está en la asamblea, la lucha ahí,
Obviamente he convocado al pueblo, he dicho, creo que es importante que el bloqueo sea contundente, espero que así sea. Nunca pensé que fuera tan contundente. Era para irte a las lágrimas de emoción lo que ha pasado ese día del bloqueo en Cochabamba. Sí, fue absolutamente contundente. Abuelitas de 90 años con sus sillitas en la calle. Esto no se paga, esto no se obliga, es corazón, civismo. Pero no era el código, Jimena, no nos engañemos. El código ha sido la mecha, la chispa que ha encendido. Es el 21, la gente está reclamando el 21 de febrero. El código ha sido lo que ha rebalsado, ¿no es cierto? Entonces, vas a ver que, y te puedo apostar un chocolate, que los próximos días van a seguir los reclamos, porque el tema de fondo, el tema que reclaman las mujeres, que reclaman los jóvenes, que además han sido la fuerza del movimiento, de los movimientos, porque ni siquiera los movimientos cívicos, ni siquiera, han sido mujeres y jóvenes las que han hecho su movimiento. Esa gente lo que reclama y lo que quiere que se respete es el 21 de febrero. Para concluir esta conversación, don Arturo Murillo, senador de oposición, yo le pregunto, con esta abrogación, la abrogación de esta norma de más de 650 artículos, ¿gana el pueblo boliviano? ¿Es una derrota para el gobierno de Evo Morales? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Ingresa ya a un desgaste político? ¿Cuál es su evaluación de esto? La política es un continuo desgaste, Jimena. Es un continuo desgaste porque, y peor ahora, mira, yo estoy 12 años en política. Y yo he entrado, he sido diputado. Justo el 2006. He sido diputado cuando Evo Morales ganó, ¿no? Entonces soy 12 años en política. Tengo 54 años de vida, pero soy joven en política, 12 años. Porque hay algunos que tienen 48 años, pero están 35 en política, ¿no ves? Entonces, y dicen, no, los jóvenes, no. Entonces hay que ubicar bien ese tema. Tengo 12 años en política. Yo vengo de la zona del Chapare. Por eso me buscaron y me metieron en la política y me lograron convencer de entrar en la política. Muchas veces me buscaron para aquello. Y yo desde el primer día que fui diputado, y no sé si tú lo recuerdas, siempre fui muy crítico a lo que pasaba con el gobierno, porque yo vengo del seno de donde viene Evo Morales y lo conozco desnudo, de pies a cabeza. Sé cómo es, sé cómo actúa, sé cómo se mueve. Y por eso nunca tuve confianza y siempre denuncié. ¿Qué pasaba en los primeros años? La gente no creía, los periodistas pensaban que eras un radical, la gente no te escuchaba, pensaban que era, no, los radicales de derecha. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, a mí no me interesan las derechas ni las izquierdas. Yo creo que lo que debemos ser son servidores públicos, no de derechas ni de izquierdas, porque al final los grandes extremos terminan uniéndose siempre, ¿no es cierto? Entonces, siempre he luchado y he dicho la verdad sobre lo que ha sucedido. He investigado varios casos cuando he sido diputado. He terminado mi diputación, me he quedado en mi región, he candidatado a la alcaldía. La he ganado, me la han robado en mesa. Han fabricado unos botitos y se han quedado con la alcaldía, con el cholango que es tan famoso ahí por sus últimas farras que lo han encontrado. Entonces, después he estado trabajando en la región, ahora me pidieron que vaya al Senado, he ido al Senado. Los 12 años he venido repitiendo lo mismo. ¿Cuál es mi alegría hoy día? Hoy día veo un pueblo que se da cuenta que lo que le decíamos hace 12 años era verdad, que lo que le decíamos hace 10 años era verdad. ¿Y qué nos dice el oficialismo? Que nosotros vamos a ser los culpables por la abrogación de este Código Penal, porque hay miles de personas en las cárceles que no van a poder liberarse, no van a poder... ¿Sabes qué, Jimena? Con el Código Penal, si es que fuera maravilloso ese Código Penal, lo mejor del mundo, no se soluciona el problema de la justicia. El problema de la justicia va más allá, va mucho más allá. El presupuesto es miserable. Son 944 millones de bolivianos que tenemos de presupuesto, cuando el narcotráfico maneja 1.000 millones de dólares en nuestro país. Es el 0.44% de nuestro presupuesto del TGN. No es nada, no llegamos al 0.5%. Necesitamos más jueces, necesitamos tecnología. No se habla de la Fiscalía, del Ministerio Público, es un desastre. Necesitamos tecnología ahí, necesitamos nuevos fiscales, o sea, necesitamos cárceles, centros de rehabilitación. O sea, no se va a solucionar nada. Ellos nos echan la culpa a nosotros de la justicia y no se dan cuenta ni son capaces de mirar en qué año estamos.
Son 12 años que están ellos a cargo del país y 12 años que han hecho 2 elecciones de jueces y magistrados. Cuando hicieron la primera nos dijeron, cuando nos opusimos y pedimos nosotros meritocracia, nos dijeron que la meritocracia la pedíamos porque no querían que entren los indios, que no querían que entren los indígenas, que éramos racistas y discriminadores. ¿A quién fue el primero que enjuiciaron? A un indígena, a Cusi. ¿Por qué? Porque el indígena tuvo el tupé de decirle al presidente Morales que lo que estaba diciendo con su reelección era incorrecta. Y eso terminó con la vida de ese hombre. Entonces, esa es la verdadera cara del masismo, ¿no es cierto? Entonces es muy grave este tema porque son 12 años que están manejando el país, no hay mejor justicia, no hay mejor salud, no hay mejor educación. Hay cosas buenas que se han hecho, el tema de la inclusión es un tema muy interesante que hay que aplaudirlo. Hemos manejado 240.000 millones de dólares en el país, ¿dónde están? ¿Cuántas industrias hemos creado? No, tenemos un montón de industrias, podemos enumerar las que están quebradas, están cerradas y todas las que están con déficits. Entonces, el problema es muy serio en el país, Jimena, pero lo bueno es que el pueblo ya despertó. Muchísimas gracias, senador, por haber venido. Gracias a ti, Jimena, fue un gusto. Un gusto también. Me voy a la pausa enseguida. 3 expertos en cine. Vamos a hablar de algo que nos apasiona a muchos. Ya está la lista de nominados al Oscar 2018, pero antes estaremos con Alexandra Paz desde la Unidad Móvil. Ya nos están enviando la señal en vivo desde el Senami.